Muy buenas noches, Silvestre, un placer. Bueno, yo digo que mañana deberíamos declarar día de duelo nacional. Los argentinos deberíamos salir con un pregón, con un crespón negro a la calle, porque la verdad que son datos que deben llamar a una reacción urgente. A ver, les quiero comentar dos datos que en clave histórica que creo que nos tiene que llamar la atención como problemas. Uno es que si comparamos 2015 contra el 2024 con este primer semestre, si bien en aquel momento teníamos ya elevados niveles de pobreza y que eran alarmantes y eran efectivamente, más allá de que se midiera o no se midiera o cómo se midiera, teníamos 29% de pobreza y hoy tenemos 53% de pobreza. Y teníamos 5% de indigentes, hoy tenemos 18% de indigentes. Significa que un cuarto de la sociedad argentina de clase media entre el 2015 y el 2024 cayó en una situación de empobrecimiento. Mucho más aceleradamente durante ciertas crisis, pero que se fueron acumulando desde la crisis del 2016, después 18 y 19, después la situación de la pandemia en 2021, después 2022-23, y ahora esta situación viene acumulando capas de clases medias bajas que tienen trabajo, que más aún se esfuerzan todos los días por tener más trabajo, a ver si logran compensar la pérdida de ingresos que les genera la economía o el sistema económico, y a pesar de eso son pobres y se empobrece su capital humano, su inversión en educación, su inversión en salud, en vivienda, en desarrollo humano psicológico, emocional. Y al mismo tiempo tenemos la otra Argentina, la Argentina que está más abajo, más hundida, que No, estaba no, hay que seguir. contenida por los programas sociales con un 5-6% de indigentes, que era una medida relativamente baja, a pesar de que era también alarmante y en clave del tiempo uno podría plantearse qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Eso se ha elevado, se ha multiplicado por más de 3. Los pobres, más pobres, son más pobres todavía, con efectos ya mucho más estructurales en materia de inseguridad alimentaria, de contención y desarrollo intelectual en los niños y en los adolescentes, en las capacidades de inclusión social a través del trabajo, en las posibilidades de cuidar y prevenir la salud. Eh, Es un Obviamente es cóctel una sociedad más explosivo, pobre, Agustín. mucho más pobre, Agustín. mucho más pobre de los pobres y clases medias más pobres. Bueno, ahí está. Porque acá es el combo de estos 9 meses de todo lo que está pasando, del boletazo, de las tarifas impagables, de la caída salarial, del dato de UNICEF de hace menos de un mes, de 1 millón de chicos que se va a dormir con la panza vacía. Digo, se van acumulando y como usted está muy bien marcando, no hay, a ver, dice recién la ministra Petovelo que se está desacelerando la pobreza en la Argentina. A ver, es cierto que el primer trimestre fue mucho más brusco en el aumento y el segundo menos. Los niveles de pobreza fueron. Aclaremos que la indigencia llegó a estar en un 20% y la pobreza en un 55%. Segundo trimestre fue un poco mejor, pero hablando, el tercer trimestre se ha mesetado en esos valores que están dando ahora, pero con una diferencia y es importante técnicamente hablando, pero que hay una pobreza estadística que es la que compara los ingresos con el valor de la canasta o de las Claro. canastas básica, alimentaria y complementaria. Pero eso no lo siente la gente, Silvestre. ¿Por qué no lo siente? Porque en realidad tiene que gastar más en transporte, Claro, en ahí pagar la está. luz, el agua. Exacto. Entonces, estadísticamente puede estar mejorando, pero la capacidad de consumo de bienes y servicios se sigue desmoronando. Y eso va profundizando de cada vez a ser más pobre, como usted está indicando. Sí, y esas clases medias no están encontrando todavía la salida, a pesar de
como bueno, estamos diciendo, ha bajado la inflación, pero no hay reactivación, los salarios están muy, muy bajos, no se están creando buenos empleos, no hay inversión, y todo esto atenta justamente contra la posibilidad de que esa clase media mejore su situación. Y después el segundo componente, que no lo había comentado, pero con una clase media, media baja, sectores populares que han restringido, caído fuertemente su consumo, tiene otro efecto sobre la marginalidad o la pobreza extrema, que es que hay menos demanda de esas clases medias del trabajo informal que realizan los pobres, que no viven solamente de los programas, que trabajan, pero venden, hay vendedores ambulantes que venden menos, el remisero hace menos viajes, el servicio doméstico trabaja menos horas, el jardinero tiene menos trabajos. Eh, bueno, esta situación que deteriora al sector informal, pobre, hace que haya caído en la pobreza. Claro. Dentro de los que han caído en la pobreza extrema, dentro de los que han caído en la pobreza general son obviamente los jubilados, ¿no? Que también han caído en esta situación. Agustín. Entonces, sí. Buenas noches. Ustedes desde el Observatorio de la Deuda Social, la verdad que hacen un trabajo continuo, constante sobre el tema de la pobreza. En este último periodo, ¿notaron que hubo un disparador puntual o algunos disparadores puntuales de este salto que estamos viendo en la cantidad de pobres y en la cantidad de indigentes? Sí, hay dos mecanismos que operaron. Uno fue la liberalización de los precios en un contexto de devaluación, que hizo un estallido de precios, aumento de los precios, sin que al mismo tiempo se ajustaran los ingresos. Eso ya produjo el primer shock del primer trimestre muy complicado, desde fines de diciembre hasta febrero-marzo. El segundo, que sigue llamando la atención, pero el segundo factor o mecanismo, tiene que ver con que se hicieron más precarios los trabajos. Hay una disminución de la cantidad de trabajo del sector informal e incluso del sector formal, en donde ya no hay horas extras, en donde tampoco, obviamente ahí no aumentaron los salarios de acuerdo al aumento de la inflación, si bien después fueron recuperándose en marzo, abril, mayo, junio, un poquito, nunca lograron recuperar todo. Pero el dato que por una parte es positivo, que tiene que ver con que no se expandió el desempleo que aumentó tiene dos componentes, hay 1,5 puntos, casi 2 puntos más de desempleo, pero ese componente tiene que ver con más gente que está buscando trabajo porque ya no le alcanza dentro de la familia, el trabajador complementario, y otros que perdieron su trabajo y muchos de ellos encuentran un trabajo más precario. Si sectores de la construcción, de la industria, del comercio, que se vieron impactados en los primeros 6 meses, han recuperado trabajos pero más precarios haciendo changas. Entonces, eso no se visualiza tampoco en la estadística. Te aparece baja tasa de desempleo relativo, pero en realidad tenés mucha más tasa de informalidad o de subempleo. Y este es el segundo componente, son trabajos menos con remuneraciones más bajas. Había una pérdida de calidad de trabajo, aunque eso no se ha expresado en un mayor desempleo. Agustín, gracias como siempre, ¿eh? Gracias por su trabajo responsable, por advertirnos. Esperemos que haya reacción, porque el diagnóstico todos lo conocemos. Hay que poner ahora sobre la mesa la reacción de toda la dirigencia política en una acción mancomunada y de exigirle al gobierno una reacción inmediata. Un abrazo, Silvestre, gracias. ¿puedo decirle algo más? Sí, sí, por favor. No, una mirada sistémica, sociológica o integral del proceso marca que este es el fin de un periodo, de una etapa de agotamiento, de distintos ensayos y proyectos de política económica fallidos en materia social. Y no es lo nuevo está por construirse. Claro, está bueno. Y aquí hay una responsabilidad de las dirigencias políticas, sociales, que es pensar cómo se construye lo nuevo. Que no es esto, Exacto. Que es la salida de este proceso. Exacto. Eso todavía no lo estamos construyendo, claro, como sociedad. Exactamente. Coincido con usted. Coincido, Agustín, coincido. Gracias, un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Es lo que estamos hablando todos los días.